El FNT tiene sus orígenes en la existencia de fuerzas fundamentales de la revolución. Obreros organizados en sindicatos, tanto del sector público como privado, y de campesinos sin tierras, organizados también en sindicatos, y que su lucha era la tenencia de la tierra, porque es lo que nos permitió en los 80 la reforma agraria. Lamentablemente, en los 10 años de los 80, en la década de los 80, el imperialismo nos decretó una guerra brutal y un bloqueo brutal contra Nicaragua, ¿verdad? Y eso le costó más de 50.000 víctimas mortales y 150.000 víctimas, heridos, huérfanos, a la revolución. Cuando perdemos las elecciones en los 90, ¿verdad? Porque en aras de construir la paz, el Frente Sandinista y Daniel acepta adelantar un año su gobierno, ¿verdad? Y inmediatamente, para cumplir con los acuerdos de Contadora, ¿verdad? Con los acuerdos de Quipula, se adelanta un año las elecciones y se entrega el gobierno. Y perdemos las elecciones. Entonces, ¿qué tenía vos? Tenía inmediatamente no solo la amenaza, porque era en serio. Venía una derecha extrema fascista de Nicaragua, la vieja herederos de la oligarquía conservadora neoliberal fascista, que con una actitud revanchista venían a involucionar totalmente los logros que los trabajadores y el pueblo de Nicaragua habíamos alcanzado con la revolución sandinista. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel mandó a llamar a todo el liderazgo del movimiento obrero y campesino y nos planteó, ¿verdad?, el 28 de abril del 90, después de los resultados electorales, de organizar un Frente Nacional de los Trabajadores que pudiera contraponerse y evitar la involución revolucionaria que quería implementar la oligarquía libero-conservadora, que además de entreguistas son traidores a Nicaragua. Y efectivamente Daniel tenía razón, ¿ves? Porque vino la derecha, además querían desbaratar el ejército, desbaratar la policía, anular totalmente la reforma agraria, regresar las viviendas que había entregado la revolución, ¿ves? Venían ellos a quitar todos los derechos que tenía la gente. Entonces esa involución no se podía detener si no era con un Frente Nacional de los Trabajadores, con una actitud clasista que pudiera evitar que la derecha se ensañara con el pueblo de Nicaragua, y que además de los 10 años de sufrimiento de guerra se le agregara el sometimiento que significaba la derrota electoral del Frente Sandinista, no la derrota de la revolución, porque el pueblo ya había conocido cuál era la propuesta de la revolución, que era absolutamente distinta al viejo modelo somocista, somociano, neoliberal, el viejo modelo capitalista, pues, que simplemente ofrecía subordinación y humillación al pueblo de Nicaragua. Acordate que en los 90, inmediatamente con la aplicación de las políticas neoliberales, el 80% de Nicaragua estaba en extrema pobreza, estaba en pobreza, con $2 de ingreso diario como promedio, y eso lo publicaba el PNUD, el Banco Mundial, todo eso, todas esas condiciones. ¿Y qué decía la derecha? Que iban a reunir a los pobres en enclaves, ¿ves? En clúster le llamaban ellos, donde pudieran ellos atender con políticas públicas a ese sector, y además organizarles industria de maquila. Ese era concentrar, hacer grandes centros de concentración, ¿ves?, de concentración al lado de Occidente y otras partes del país, porque era imposible, decían ellos, que el gobierno pudiera atender las necesidades de todos los pobres de Nicaragua, ¿ves? Y esa era la violencia que traía la derecha fascista. Un frente de lucha popular es el... Un frente de lucha absolutamente popular, pero un frente de lucha consciente de la naturaleza de sus intereses. Esto es lo que le convertía y le daba el sello clasista, porque la derecha aquí no... La derecha se llenaba la boca que ellos no eran revanchistas, eran los más revanchistas del planeta, y han sido los más revanchistas del planeta, porque además de no querer a este país, de entregar este país, de vender este país, no respetaban a la gente, ni respetaban mucho menos a los pobres. Aquí el salario
En los 90 era $20 por día en el campo, ¿ve? Y $70 en la ciudad como promedio. Ese era el salario. Y aquí la gente no tenía derecho a la convención colectiva. Con la revolución nosotros rescatamos el derecho a la organización sindical y organización social. Todos los sectores sociales tenían derecho a organizarse con la revolución. Y con la revolución organizamos los sindicatos. Con la revolución firmamos convención colectiva y teníamos convenio colectivo. Y la derecha venía a desarticular y a desconocer toda la convención colectiva. Es más, nos llamaban piñateros, ¿no recuerdan ustedes? Porque la revolución entregaba y trataba de restituir derechos de los más pobres de este país, de las personas que no tenían dónde vivir, un techo. O ya se nos olvidó aquellas casas de plástico negro por todo el país. Los momentos más duros vividos De los momentos más duros. con el neoliberalismo. Con el neoliberalismo. ¿Y qué hizo Daniel en cuanto cuando regresó el frente al gobierno? Como primera meta, uno, la educación gratuita, la salud gratuita, y segundo, a desaparecer toditos los techos con plástico negro y construirle viviendas a la gente. ¿Ves? Esas son las diferencias. Entonces, el 28 de abril fue un día extraordinario, con una visión extraordinaria de Daniel. Es más, estaba casi la vieja Dirección Nacional casi en pleno, ahí en el Olofito, ¿verdad? Y reunió a los principales líderes y nos dijo, y lo primero que hizo Daniel fue un recuento de la correlación de fuerzas de cada sector, de cómo estábamos para resistir la embestida que el neoliberalismo traía. Y el neoliberalismo aquí despidió a 272.000 empleos públicos. Pues acordate que desbarataron la Cornat, 350 empresas desbaratadas, y ahí había empleo público para todos. El ejército que se desmovilizaba, que eran más de 100.000 hombres, se redujo a 14.000 hombres, el ejército, y sin alternativa para los combatientes de la guerra, para los defensores del país, sin alternativa, sin darles oportunidad pues de irse a un empleo o entrenarlos para que tuvieran nuevos empleos, no, nada. ¿Ves? Nada, que el PL1, que el PL2, que todo eso se mandó a la calle a la gente. Y hicieron lo mismo, quisieron hacer lo mismo con el empleo público en general. 272.000 trabajadores públicos mandaron a la calle. Lo que le recetaban a la gente era desempleo. Y además, con los planes de conversión ocupacional, le compraban el derecho a trabajar a la gente. Decía, renunciar a la función pública y te damos tantos meses de salario. Ese eran 10 meses de salario. Y 10 meses de salario a $20 por mes. Imagínate cuánto eran $200 y te ibas a la calle. Y en 5 años no podías regresar al empleo público, quitándote derechos ciudadanos, derechos de ciudadanía, derechos constitucionales. Todo eso se lo echaba a la bolsa a la oligarquía. Y era una violación a los derechos humanos. En la revolución, con la lucha del Frente Nacional de los Trabajadores, que Daniel logra movilizar a este pueblo y estar contrarrestando todas las embestidas de la derecha. Fueron 405 huelgas las que hicimos en 16 años de neoliberalismo, porque es del 90 hasta el 2006. 16 años de brutal neoliberalismo que nos golpeó muchísimo, porque el nivel de desempleo fue grande. La historia es bien dura para la clase trabajadora aquí en Nicaragua, para el pueblo nicaragüense en los gobiernos neoliberales. En este contexto actual, ¿cuál es el papel fundamental que está desempeñando el Frente Nacional de los Trabajadores? Acompañar al gobierno, al Frente Sandinista, en construir el ideario social que planteó Sandino y que planteó el Frente Sandinista, programa histórico del Frente. Ahí está. Y se está construyendo. Y Daniel y Rosario son intérpretes fieles de esos planteamientos programáticos. Y ya no son una idea. No es simple un ideario social, sino una construcción en curso, que cada vez se está profundizando. Y la gran alegría, el rol del Frente Nacional de los Trabajadores es acompañar ese esfuerzo. La revolución tiene líderes, ahí los tenemos. La revolución tiene combatientes, aquí están. La revolución tiene un sello de clase, ahí está la clase obrera y están los campesinos pobres de este país para defender su revolución. Y lo vemos en las encuestas. ¿Tiene o no tiene consenso social la revolución? ¿Cuánto consenso y cuánta legitimidad tiene de Daniel en dirigir este proceso? La sociedad lo reconoce. Cuando vos hablas que
las políticas que dirige Daniel Ortega tienen el 90 y casi 2% de aceptación. Está hablando de unos consensos que no los tiene cualquier país del mundo, ni cualquier gobernante del mundo. Y estás hablando de que la sociedad está con su altísimo consenso, ¿verdad?, nucleando alrededor de los grandes desafíos que se plantea la revolución. Y entonces, y es paz, es la paz, porque esta paz ya no es una paz esotérica, ideal, no, esta es una paz real. Pues la paz que vive el hogar de los pobres es real, que puedan ir los hijos de un hogar pobre, de un hogar de asalariado, a formarse en los centros de educación. Teníamos 800.000 niños cuando se fue Bolaño aquí en la calle sin poder estudiar. Casi de cada 100 niños, 50 no podían ir a clase. Fíjate bien, no tenían derecho a educarse. Y la revolución rescata eso, inmediatamente metemos a estudiar a todos los niños de este país. Hay más de 2 millones de estudiantes en este país. Es darle la dimensión correcta. ¿Y de dónde se saca eso? ¿De dónde? De las arcas del Estado, que paga la sociedad, y que son correctamente usados por un gobierno como el Frente Sandinista. Son 34 años del Frente Nacional de los Trabajadores. ¿Hacia dónde va el FNT? 34 años de lucha. Tenemos que consagrarnos a la revolución. Vamos a la consagración. Y aquí te dicen, es que no hay sindicatos, no hay Frente Nacional de los Trabajadores, porque no hay huelga. Señores, el Frente Nacional de los Trabajadores no va a hacer una huelga contra la revolución. Los enemigos son los imperialistas de la tierra. Los enemigos son los oligarcas, vendepatrias, neoliberales y fascistas que han querido destruir este país. A ellos sí les podemos hacer. Contra ellos nos vamos a organizar. Eso es tener la plena seguridad. Y esa capacidad de movilización y de vigilancia del Frente Nacional de los Trabajadores tiene que también trasladarse a los resultados del trabajo, porque ahora nos toca multiplicar los resultados del trabajo, elevar la productividad del trabajo, preparar mejor a la fuerza de trabajo para lograr que esta economía crezca más, con más velocidad, para que el país pueda obtener resultados, riquezas, porque la riqueza se hace con el trabajo, y que la revolución pueda repartir con más justicia, porque eso es lo que ha hecho la revolución. Ya la renta nacional se reparte de forma distinta en este país, ya no se la están llevando todos, sino que el gasto público aquí es 60% del presupuesto nacional, que le dicen gasto, es inversión pública. 60% para restituir ¿qué derechos? Derechos que no tenía la gente. ¿Dónde ha habido hablar porque los pobres tienen derecho en el mundo? No tienen. Y la lucha por eso el 1 de mayo, de las luchas de los trabajadores, siempre se plantean una sociedad más justa. Entonces, aquí en Nicaragua sí tenemos eso. Imagínate cuántos hospitales tenemos, cuántas escuelas en todos los rincones del país, cuántas carreteras. Imagínate que está integrada toda la costa caribe de Nicaragua ya. Y todos los nuevos proyectos que vienen en construcción de puertos, aeropuertos, puertos marítimos, ¿ves? Y de las cosas que soñamos con el canal interoceánico. Entonces aquí la revolución y el rol del Frente Nacional de los Trabajadores es acompañar a la revolución en que se alcancen y se logren cada uno de los objetivos que persiguen las políticas públicas de este país.